Bien. Bueno, en primer lugar, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por formar parte de este primer encuentro dentro de este marco que llamamos el Ciclo Federal de Diálogo sobre Contrataciones Públicas en estado de emergencia. Me presento, yo soy Gonzalo Guzmán, de Saldo Transparente, una organización que forma parte de la ROC, de la Red de Organizaciones contra la Corrupción. Una red que está integrada por organizaciones de distintos puntos del país, así con sede en Buenos Aires, el CLAD, con sede en Mendoza, el CIPSE, con sede en Buenos Aires, FUNDEP, con sede en Córdoba, Nuestra Mendoza, Poder Ciudadano, con sede en Buenos Aires y Saldo Transparente. Durante el contexto de una emergencia, un adecuado ejercicio del gasto público toma particular relevancia, ya que de lo contrario se obstaculiza e impide el acceso de las personas al ejercicio de sus derechos esenciales, fundamentales. Resulta primordial garantizar el funcionamiento de las instituciones y los sistemas de control de las administraciones financieras para asegurar el uso correcto de los fondos públicos. De esta manera, los sistemas de contrataciones públicas deben tender a satisfacer la mayor cantidad de derechos, ser eficientes con el gasto realizado y transparente en todas sus etapas. Este ciclo de diálogos multiactoral busca poder dar mayor visibilidad a la situación que se presenta en los distintos niveles de gobierno nacional y provincial en nuestro país, en Argentina, durante la emergencia sanitaria. En especial sobre el sistema de contrataciones públicas en tres aspectos de transparencia e integridad. Transparencia y acceso a la información pública, mecanismos de control y rendición de cuentas, agenda a futuro post-pandemia, recomendaciones y desafíos a enfrentar. En estos encuentros se brindarán las herramientas necesarias para conocer cómo se fueron dando estos procesos en distintas provincias y se darán a conocer las recomendaciones de la publicación Contrataciones Públicas en Argentina durante el estado de emergencia, que se elaboró desde la Red de Organizaciones contra la Corrupción para lograr mayor transparencia y eficiencia en cada uno de los casos. La ROC está integrada, como dijimos al principio, por organizaciones de la sociedad civil de diferentes provincias de Argentina y para trabajar de manera coordinada en la lucha contra la corrupción y el control social de la gestión del Estado. Así la ROC se constituye como un espacio dinámico que permite a todos sus integrantes generar mayor incidencia en las políticas públicas del Estado en todos sus niveles y promover la participación ciudadana, el acceso a la información pública como herramientas esenciales en la lucha contra la corrupción. Hoy, en este primer encuentro, vamos a hablar sobre transparencia y acceso a la información en las contrataciones públicas durante el estado de emergencia. Ahora sí, le cedo la palabra a Facundo Eras, de Nuestra Mendoza. Bueno, gracias Gonza. Como bien me presentó Gonzalo, yo soy Facundo Eras, de Fundación Nuestra Mendoza, y bueno, junto con Gonzalo nos ha tocado cumplir el rol de moderador de este primer encuentro, así que espero que podamos cumplir con las expectativas de todos y llevar el encuentro de la manera más dinámica posible. Primero les voy a comentar cómo va a ser la dinámica de este encuentro, que básicamente va a consistir en que cada uno de los panelistas va a tener 10 minutos para exponer. Una vez que terminen las 4 presentaciones, vamos a abrir un espacio para preguntas. A lo largo de cada uno de las exposiciones que se vayan haciendo, les pedimos que vayan escribiendo en el chat cualquier duda, cualquier consulta que vayan teniendo, cualquier tema que les gustaría profundizar o tema sobre el cual les gustaría que hagan referencia los expositores para que nosotros los vayamos sistematizando y una vez finalizadas las 4 presentaciones podamos habilitar este espacio de preguntas. La idea es que el encuentro dure 1 hora, por eso van a tener 10 minutos cada uno y nos van a quedar otros 10 minutos para que podamos hacer estas preguntas. Bueno, por otro lado, también aprovechamos para comentarles que vamos a estar grabando este webinar, este encuentro que vamos a tener, y luego va a ser publicado y les vamos a compartir los enlaces para que puedan ya sea compartirlo, reproducirlo o visitarlo nuevamente. Ahora sí vamos a presentar a quienes nos acompañan y agradecemos por sumarse a este encuentro. La verdad es que para nosotros es un lujo tenerlos acá y implica una amplia representación federal contar con la participación de cada uno de ustedes. Cada uno y cada una. Bueno, en primer lugar tenemos a Natalia Carfi. Natalia es vicedirectora de la Carta Internacional de Datos Abiertos desde hace más de 2 años.
apoya la implementación de la estrategia de la Carta en colaboración con expertos de gobiernos, organizaciones de sociedad civil, académicos y el sector privado de todo el mundo, promoviendo la apertura de datos con propósito. Trabajó como directora de Gobierno Abierto para la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Nación, y como directora de Gobierno Abierto de la División de Gobierno Digital de Chile. Colabora con OGP hace muchos años. En segundo lugar tenemos al doctor Robert Reta. Es abogado, es docente de las cátedras de Derecho de las Obligaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Es docente de posgrado en la especialización de Derecho de Daños y es director general de Contrataciones de Mendoza desde el año 2015 hasta la fecha. También nos va a acompañar Alfredo Puig, es abogado, asesor, consultor jurídico y profesor de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Católica de Salta. También es secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Salta y fue asesor de la vicegobernación de la presidencia de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta. También fue juez de la Corte de Justicia de la misma provincia. Y la cuarta panelista es Daniela Moyano. Daniela es integrante de AGA, la Asociación Civil para la Construcción de un Gobierno Abierto, Argentina. Ella es sanitarista y analista en políticas públicas. Bueno, sin más, le doy la palabra a Natalia Carfi para comenzar con las exposiciones. Muchas gracias a todos y todas. Ahí va, muchísimas gracias. Gracias a todos los organizadores de la sesión y a todos quienes se sumaron. Sabemos que hay un montón de sesiones online durante el proceso de pandemia, así que feliz de estar acá. Voy a compartir mi pantalla para ver la presentación. Denme un segundo, siempre es un momento crítico. ¿Qué es esto? Y les pido, por favor, a los moderadores que cuando sea necesario me corten, porque tengo la capacidad de hablar miles de horas. Bueno, como bien me presentaron, soy Nati Carfi, soy la vicedirectora de la Carta Internacional de Datos Abiertos, y les voy a contar un poco desde la perspectiva de los datos abiertos qué estamos haciendo en trabajo con respecto a COVID y específicamente en compras públicas y contrataciones. La Carta primero les presento un poquito la Carta. La Carta Internacional es una organización que nace en 2015 de un debate global que se hizo durante todo un año para poder entender cuáles son los principios que deben regir una política de datos abiertos. Los principios a los cuales se llegó a acuerdo son estos 6 que ven en la pantalla, lo que se decidió fue generar una pequeña institución que acompañe a la implementación de estos principios a nivel global. Y como bien decía Facundo, hace ya un poco más de 2 años yo soy la vicedirectora de esa organización. Tenemos miembros adoptantes en todo el mundo, como pueden ver el mapa. Latinoamérica es el que pica en punta, y tanto gobiernos nacionales como subnacionales son los que adoptan la Carta y se comprometen a seguir esos principios en sus políticas de datos abiertos. Les cuento un poco cómo fue que empezamos a trabajar datos abiertos de COVID. A ver, igual que a todos los humanos del mundo nos pegó de manera personal e institucional el tema de la pandemia, y nos dimos cuenta que había una demanda de la comunidad de datos abiertos global de datos sobre COVID, pero era desorganizada en términos de cada quien pidiendo diferentes tipos de datos sin estar del todo coordinado. Y obviamente una voz global es mucho más fuerte que pedidos desincronizados. Y nosotros, al ser un hub que trabajamos con gobiernos, como con organizaciones de sociedad civil, como con academia, como con sector privado, teníamos esa capacidad de poder tener todas esas conversaciones o intentar, muy humildemente, digamos, llevar esas conversaciones a ver si lográbamos entender cuáles eran los datos más críticos a abrir durante el proceso de la pandemia. Entonces, lo que hicimos fue hacer una investigación general, nosotras, de ver cuáles eran los pedidos más comunes que se estaban haciendo a nivel global, cuáles eran los datos que se les solicitaban a los gobiernos, y hicimos un primer documento, un Google Doc,
abierto, en donde publicamos una primera lista de lo que serían como tarjetas de datos. O sea, qué datos son los que estábamos pudiendo ver que eran los más solicitados. Obviamente muchos con respecto a la enfermedad en sí, digamos, cuáles son los síntomas, y etcétera. Mucho que ver con el tratamiento y la respuesta a el COVID, entonces, cuáles eran las investigaciones que se estaban llevando a cabo, bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, ¿no? Bueno, entonces hicimos una primera propuesta y lo abrimos a la comunidad de la Carta Internacional a ver qué pasaba. Recibimos más de 100 comentarios de todas las regiones del mundo proponiendo cambios en las tarjetas que nosotros habíamos hecho, nuevas tarjetas, cuestiones de cuidado de datos personales. Digo, la verdad que fue espectacular ver cómo ese documento se iba poblando de pedidos, recomendaciones y desafíos que íbamos encontrando. A medida que fuimos avanzando en la difusión de ese documento, fuimos también avanzando en conversaciones específicas con diferentes instituciones para ver qué podíamos hacer. Digo, estaba la comunidad de datos abiertos intentando ver cómo podíamos colaborar desde nuestra perspectiva con la respuesta a la pandemia. Y entonces llegamos a una serie de alianzas con el laboratorio de gobierno de la Universidad de Nueva York, que es el GovLab, la de Open North, que es una organización de sociedad civil de Canadá, GIFT y Open Contracting, de los cuales voy a hablar un poco más en unos minutos, que son dos comunidades de apertura de datos que tienen que ver con compras públicas y presupuesto y temas financieros. Entonces ahí ya les voy dando una pista de por dónde va a ir mi presentación, y los gobiernos de México y Nueva Zelanda que empezaron a trabajar también con nosotros en ver esos datos críticos. Estamos en este momento en el paso 4, trabajando en el armado de esas tarjetas de datos críticos. O sea, teníamos más de 100 comentarios para limpiar, para armonizar, para entender, y entonces buscar los estándares internacionales que ya existen, porque tampoco queríamos generar otra vez un estándar si ya existía. Entonces estamos trabajando en la limpieza de ese documento público, por así decirlo, y el armado de estas tarjetas de datos críticos, pero también nos dimos cuenta que si bien se va a poder hacer una propuesta de datos críticos a nivel global, es importante entender las necesidades específicas de cada comunidad. Y cuando hablo de comunidad, puede ser a nivel subnacional en cualquiera de sus niveles, digamos, sea a nivel provincial en Argentina, sea a nivel estadual en México, sea a nivel local. Y entonces lo que hicimos fue desarrollar también una metodología de trabajo que tiene fichas abiertas y la explicación también abierta, que son meetups, en donde la idea es poder moderar una conversación entre organizaciones de sociedad civil, gobierno y todo aquel que quiera participar, y todas aquellas que quieran participar, para poder entender cuáles son los datos específicos que necesita una comunidad, más allá de los datos de las tarjetas generales que van a ser como un pedido global. Entonces, entendiendo eso, también se puede trabajar en intentar solucionar los problemas de esa comunidad mediante la apertura de datos. Entonces, en este momento estamos en el paso 4, y la idea es, a partir de mitad de septiembre, del mes que viene, que bueno, la semana que viene, pero dentro de unas 3 semanas, poder hacer una primera publicación de esas tarjetas de datos generales que vamos a publicar, que obviamente también se están nutriendo de estos procesos de meetups que se están dando. Se dio una en Nueva Zelanda, otra en México, estamos trabajando con Eslovenia, que quieren hacer una, Cataluña. Bueno, la verdad que hemos tenido como pedidos por todos lados para ayudar a moderar esos meetups, y obviamente después podemos hablar de eso. Dentro de los datos más solicitados en todas las consultas internacionales, bueno, como les decía, los datos epidemiológicos y del sistema de salud, pero después datos de compras públicas de emergencia y datos de presupuesto saltaban como de las tarjetas más interesantes, sobre todo para entender eso, la respuesta que está dando cada uno de los gobiernos a los problemas que se suscitan por la pandemia. Entonces, entender qué compras se están haciendo, cuáles son los programas de incentivos que se están haciendo, los programas sociales y tal. ¿Qué estándares se promueven? Y como les decía, nosotros no vamos nunca a generar un estándar nuevo si ya tenemos colegas dentro de la comunidad que están trabajando en estándares abiertos para publicar estos datos y que haya transparencia en la gestión.
bueno, GIFT, el Global Initiative for Fiscal Transparency y la Open Contracting Partnership, que trabaja específicamente datos de compras públicas, estándares de apertura de datos de compras públicas, están promoviendo estándares específicos para poder marcar dentro de los movimientos de compras y dentro de los movimientos fiscales cuáles son aquellos que responden a la pandemia, cuáles son de emergencias, y están trabajando con gobiernos de todo el mundo también en ayudar a mejorar o modificar aquellos que ya tienen un sistema digital y abierto de compras públicas, marcar cuáles son los datos específicos en aras de la transparencia, de accountability, y que los ciudadanos estén informados sobre qué es lo que están haciendo. Hoy mismo, GIFT, hace literal 4 horas, presentó una nueva versión de sus recomendaciones para poder abrir datos, y están abiertos obviamente a conversaciones con cualquier gobierno, cualquier organización de sociedad civil que quiera ver cómo implementar estos estándares. Y la Open Contracting Partnership también está haciendo seguimiento de aquellos países donde ya están implementando el estándar de ellos, que es el ODS, para poder marcar estos estándares. ¿Quiénes están, por ejemplo, ya trabajando en esta política de datos abiertos de compras de emergencia, por ejemplo? Uno de los ejemplos más interesantes de la región y que me parece importante poder contarles es, por ejemplo, Paraguay. Paraguay modificó mediante un decreto mediante las compras públicas, hicieron un nuevo sistema acelerado para poder hacer compras en medio de la emergencia, y repercutió eso en su sistema de publicación de compras. Ellos ya tenían un portal en donde publicaban los datos en formato abierto, y lo que hicieron fue hacer pequeñas modificaciones para que esas nuevas compras de emergencia también se puedan publicar allí. Entonces, nada, sigan manteniendo el formato abierto, y llegaron al nivel en el cual han hecho una app en donde uno puede hacer seguimiento de las licitaciones de emergencia, de los procesos de compras de emergencia. Entonces hay una app que uno se puede bajar, que está tanto para Android como para iOS, en donde puede hacer seguimiento gracias a que ya publican los datos en formato abierto. O sea, montaron una app sobre la plataforma de publicación de datos abiertos de compras públicas, que básicamente es una de las maneras de reutilizar, poder tener los datos abiertos habilita ese estilo de herramientas para poder hacer seguimiento. Entonces, básicamente nosotros lo que proponemos es que los estados en todos sus niveles puedan generar sistemas que puedan publicar los datos de compras públicas y de cambios presupuestales dada la emergencia en formatos abiertos. Sabemos que existen estos estándares, estamos nosotros acompañando esos procesos, están nuestros colegas de GIFT y de Open Contracting Partnership también acompañando esos procesos. Entonces también decirle a los representantes de gobierno que se encuentran aquí que los pueden contactar para avanzar, pero también decir que a estos datos también está bueno poder acompañar estos procesos de meetups o de consultas. Nosotros desarrollamos una metodología, pero hay 1000 metodologías de consultas participativas Nati, para poder... Te interrumpo, Sí. Nati, estamos los últimos 2 minutos, por favor, estamos en tiempo, así sí podemos... Perfecto, gracias. Perfecto. Gracias por el aviso, porque como decía, puedo hablar 1 hora. Es importante acompañar en estos procesos de consulta para entender cuáles son los datos específicos que las comunidades están necesitando. Lo que vimos en alguno de los meetups, y con esto cierro, es tener claros los permisos de circulación, que haya una página web donde esté eso clarísimo y actualizado, los permisos de trabajo, ¿no? Las cosas de la vida diaria del ciudadano. Si bien, como les decía, dentro de la consulta global, estos 3 tipos de datos surgieron como los más importantes, nos dimos cuenta con los meetups que ese doble clic para hablar con las comunidades específicas daban mucha información también sobre qué otros datos se podrían estar abriendo. Y ahí cierro, ahí está mi mail, esa es mi @ y si no, opendatacharter.org, nuestra web, donde están todos los recursos abiertos, un montón de blogs contando todo esto que yo les acabo de contar, y nuevamente muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Nati, clarísimo. Le damos la palabra ahora al doctor Roberto Reta, director de compra de la provincia de Mendoza. Muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias a los organizadores por la invitación. Yo les voy a contar cuál ha sido la evolución o el progreso que hemos tenido en materia de transparencia y acceso a la información relacionada con las compras públicas de nuestra administración provincial, independientemente o más allá de lo que en particular hemos trabajado o se puede visualizar con motivo de las compras de emergencia. Por supuesto que las compras de emergencia responden al modelo general de gestión y de administración de las compras públicas que hemos implementado en la provincia. Nuestra provincia viene de un modelo de contrataciones muy tradicional donde solo el 10% de la totalidad de las compras de bienes y servicios, voy a hacer un paréntesis, una parte en lo que tiene que ver con obra pública, me voy a concentrar solo en bienes y servicios. Les decía que la provincia de Mendoza hacia el año 2017 solo el 10% del total de sus compras se gestionaba a través de una plataforma o sistema electrónico de compras públicas. Ese 10% que estaba gestionado a través de esa plataforma electrónica tenía la particularidad o la característica de que no respondía al concepto más puro de dato abierto en el sentido o con las características que nos acaba de mencionar Natalia, según los principios, los 6 principios que informa la Carta Internacional de los Datos Abiertos. ¿Y por qué digo esto? Porque es un sistema que solo la información que estaba en ese sistema solo era visualizable o accesible por parte de quienes estaban habilitados con un usuario y una contraseña. Es decir, el ciudadano en general no podía tener acceso a esa información. Y esta fue la primera transformación que impulsamos desde la Dirección General de Contrataciones para arrimarnos, para acercarnos a una política gubernamental de compras públicas con datos abiertos. Y fue así que a partir del año 2018 comenzamos con la implementación del conocido sistema Comprar, a través de una cesión que nos hizo el sistema al Gobierno Nacional y que nosotros adaptamos, integramos a nuestro sistema de administración financiera, y a partir del año pasado, desde el mes de abril del año pasado, comenzamos a utilizar en el espacio o en todos los, por parte de todas las oficinas de compras públicas de la provincia. Y en esta evolución, a partir de marzo de este año, el sistema ya comenzó a tener interoperabilidad con los proveedores, es decir, a partir de marzo de este año, justo coincidentemente con la sobreveniencia de la pandemia, bueno, coincidió que comenzamos a usar nuestra plataforma Comprar, nuestro nuevo sistema de compras electrónicos, con los proveedores, es decir, los proveedores comenzaron a efectuar sus ofertas, sus propuestas a través de la plataforma. Pero esta nueva plataforma no solamente nos permite ahora acaparar el 90% restante de las compras públicas que antes se gestionaban por papel, con un expediente o un trámite papel, sobre papel, el sistema tradicional, sino que además el flujo de la información que tiene que ver con esas compras es 100% accesible por parte del ciudadano. Entonces, les decía que coincidentemente con el inicio de la emergencia COVID, nosotros avanzamos con el uso de la plataforma
Y esto es lo que nos permite poder mostrarles hoy que, digamos, pareciera ser, yo cuando comparto, interactúo con otros compradores públicos del país y de la región, nosotros creo que pudimos lograr tener un flujo muy interesante de compras públicas en época de pandemia. Les voy a mostrar simplemente una pequeña muestra de cómo es el nivel estadístico de nuestras compras. Este es el sistema Comprar. Yo quiero que ustedes vean, fíjense, procesos de compra con apertura próxima. Si ustedes pueden seguir estadísticamente los procesos que van a tener apertura en los próximos días y ven en la columna de la derecha cuáles son los organismos compradores, van a poder advertir que el 80 a 90% de los organismos compradores que figuran en este listado son hospitales o áreas o el propio Ministerio de Salud con compras que tienen que ver, en general, en todos los casos, con adquisiciones de bienes o servicios para darle soporte a la emergencia COVID, ¿sí? Esto muestra que cuando hablamos de datos abiertos, o mejor dicho, cuando queremos hablar de transparencia, nos parece que la primera herramienta o instrumento para poder verdaderamente hablar de transparencia y de acceso a la información, no solamente en compras relacionadas con la emergencia, sino con todas las compras públicas, el primer instrumento es contar con un sistema que permita conocer no solamente quién compra, ni cuáles son las condiciones de esa compra, sino también poder acceder efectivamente a los datos que tienen que ver con las propuestas y luego con el resto de los ciclos de la compra pública, esto es, con la evaluación que se hace de esas propuestas y con, finalmente, el perfeccionamiento de los contratos. Es decir, que podemos tener toda la información transversal que tiene que ver con las distintas etapas del gasto desde su origen, es decir, desde el punto número 1, cuando se planificó esa compra, hasta la última etapa, que es cuando esa compra se perfecciona en los hechos con un proveedor. Creemos que nuestra plataforma es una plataforma que cumple realmente con los 6 principios, o por lo menos se acerca a cumplir con los 6 principios de la Carta Internacional de los Datos Abiertos, porque, como yo les estaba mostrando, ustedes no solamente van a poder observar el listado de las publicaciones, sino que a través de cada uno de estos procesos, el ciudadano va a poder interactuar y advertir y comprobar cuál es la información que tiene que ver con las ofertas y el perfeccionamiento de esos contratos. Les voy a poner como ejemplo 2 compras de acuerdo marco que fueron gestionadas por nuestra dirección. Estas son licitaciones ya de acuerdo marco que realiza en todas sus etapas nuestra Dirección General de Contrataciones. Como ustedes Roberto, estamos en los últimos 2 minutos, por favor. Ok, voy a mostrar este acuerdo marco que, como ustedes ven, se llama Adquisición de Insumos Médicos Esenciales COVID-19. El ciudadano puede, haciendo un solo clic, verificar toda la información que tiene que ver con cada uno, no solamente con los proveedores adjudicatarios, sino también con la información que tiene cada uno de esos renglones en cuanto a marcas y precios, ¿verdad? Con esto
quiero señalar que una política de datos abiertos necesariamente tiene que estar ligada a un sistema de compras cuya información sea accesible en su totalidad para el ciudadano. Como desafíos, y con esto termino, por supuesto que nuestro sistema tiene aún aspectos por mejorar. Uno puntual es que esta información, más allá de que es visualizable, aún no es descargable. Es decir, el ciudadano, si bien la puede visualizar, no la puede descargar a su computadora y jugar luego con ese dato. Este es uno de los aspectos que debemos mejorar. Pero actualmente hemos pasado a otra etapa, que es la etapa de interactuar con la sociedad civil, porque no solamente queremos tener datos abiertos, sino que queremos organizarnos y planificar junto con la sociedad civil, con las organizaciones, cámaras empresarias, organizaciones que participan en esta red de organizaciones contra la corrupción, de modo tal de que nos ayuden a monitorear el comportamiento de nuestras compras públicas, y este es el gran desafío en el cual nos encontramos trabajando hoy para cerrar de esta manera el círculo virtuoso de la transparencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto. Y vuelvo a lo mismo, recuerden, cualquier pregunta pueden ir haciéndola por el chat, así se las trasladamos cuando terminemos. Le damos la voz a Daniela Moyano, integrante de la Asociación Civil por la Construcción de un Gobierno Abierto. Adelante, Daniela. Gracias. ¿Está Daniela? Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Gracias. He bloqueado el micrófono. Bueno, primero agradecerles a todos los organizadores por la invitación a AGA Argentina para poder estar en este encuentro tan valioso y de intercambio entre diferentes sectores. La verdad que esto en el marco de las políticas públicas y la democracia es muy importante. Y bueno, un poco contarles, y además saludar a todos y todas los presentes en esta jornada. Bueno, contarles un poco qué es AGA, la Asociación para la Construcción de un Gobierno Abierto. Somos una asociación de la sociedad civil y donde nos enfocamos principalmente en 4 pilares que tienen que ver con la transparencia, la participación, la colaboración y la innovación. En este marco, hace ya varios años venimos trabajando específicamente en lo que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información pública, y el poder pensar el derecho al acceso a la información pública, que hoy está garantizado en nuestro país por ley, y en el marco de nuestro trabajo y nuestro mapeo de normativas que regulan el acceso a la información. Hoy 19 jurisdicciones de las 24 de Argentina cuentan con sus propias normativas, de las cuales 5 de ellas, antes del 2016, que se promulgó la Ley Nacional de Acceso a la Información, ya contaban con marcos normativos. Un poco en esa línea venimos trabajando con AGA en poder proponer no solamente el fortalecimiento del acceso a la información pública, con portales de transparencia y con distintos mecanismos de apertura de datos, sino también el poder pensar el componente de acceso a la información pública de manera transversal en todas las políticas públicas e intervenciones públicas que son impulsadas desde el Estado. Así que en esta línea un poco venimos trabajando el poder generar categorías e indicadores específicos de acceso a la información pública, tanto desde lo que tiene que ver con una información general como una información más específica, montada de alguna manera en diferentes políticas públicas y entre ellas las de protección social. En esta línea, hace unos meses venimos trabajando específicamente en un proyecto que tiene que ver con aplicar criterios de acceso a la información pública en políticas públicas impulsadas en el marco de la pandemia de COVID, y entre ellas principalmente lo que tiene que ver el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y la tarjeta alimentar, que si bien es una política que se ha generado antes de la pandemia,
fue reforzada durante este periodo. Así que bueno, en base a eso todavía estamos en proceso de trabajo y análisis, pero contarles algunos avances interesantes en cuanto a esto. El primer paso que hicimos desde el punto de vista metodológico fue el tema del acceso a la información a través de portales web, y pensando que esto tiene que ver principalmente con el principal mecanismo que tiene un ciudadano o una ciudadana para acceder a la información. Entonces, esta primera etapa tuvo que ver con poder mapear diferentes categorías de acceso a la información construidas metodológicamente y aplicadas a estas dos políticas públicas que les estaba comentando. Y todavía nos quedó una etapa de un pedido formal a las autoridades intervinientes y aplicantes de estas políticas. Así que bueno, un poco en esa línea seguimos viendo de alguna manera un patrón que tiene que ver con estos gaps en cuanto a algunos aspectos específicos de vacíos de acceso a la información o de información específica, que tiene que ver con diferente apertura de datos en torno a presupuestos y tanto designados como ejecutados, y todo lo que tiene que ver con diferente generación de mecanismos de indicadores de monitoreo y evaluación. Creo que esto también tiene que ver gran parte con la historia de nuestras políticas públicas, que todavía no se evalúan o todavía no hay mecanismos claros en cuanto a monitoreo y evaluación, así que desde la mirada o la perspectiva de acceso a la información esto se ve muy plasmado y es importante resaltarlo. Así que bueno, en ese marco, como desde la asociación lo que buscamos es poder no solamente generar metodología adecuada para todo lo que tiene que ver con dimensiones de acceso a la información y el alcance de este derecho, sino también cómo esto se puede hacer aplicando a políticas públicas concretas, ¿no? Esta mirada de avanzar desde lo metodológico y lo analítico a las prácticas concretas del Estado. Y bueno, y esto es un poco la mirada que tenemos desde el tercer sector, de poder apoyar, impulsar y acompañar al Estado para que pueda garantizar este derecho, y bueno, y pensando esto como futuros puntos a fortalecer después de esta pandemia. Así que bueno, quería compartir con ustedes eso, y bueno, y quedamos a disposición desde la asociación para acompañar a todos y todas las instituciones que necesiten de apoyo, o poder compartir estos avances que venimos trabajando en el marco de políticas públicas concretas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Daniela. Bueno, el cuarto expositor que teníamos es el doctor Alfredo Puig. Le damos la palabra al doctor para que comience. Muchas gracias. Estoy recibiendo mensajes por el celular, no he podido comunicarme probablemente. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Yo quería enfocarme breve nada más que en un enfoque general y contextual del proceso de contratación en relación a la provincia de Salta, básicamente. A diferencia de lo que ocurrió en Nacional, que emitió un procedimiento especial con el derecho a la emergencia, y que en definitiva... Doctor, disculpe, lo interrumpo un momento. Como un ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Si levanta un poquito la pantalla, o sea, hace usted un poquito más atrás, le enfoca la cara, porque en este momento no le estamos viendo la cara. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Sí, disculpe la molestia, siga. No me veo. Ahora lo vemos. A ver, ¿está bien ahí? ¿Estamos? Está bien, está bien. Bueno, gracias. No, sigo. Presumo que sí me escucharon. Digo que a diferencia de la decisión de la Nación, que fue instalar un régimen especial para este procedimiento de la pandemia, excepcionario de contrataciones que rige, la provincia, la primera normativa, el decreto de emergencia que estableció todas las medidas preventivas vinculadas a la emergencia sanitaria, dispuso específicamente que todas las contrataciones del Estado a partir de tal momento se iban a hacer a través del mecanismo de libre elección, ¿no? Es decir, en definitiva, todas las contrataciones administrativas se realizarán a través del mecanismo conocido como contratación abreviada, que es parecido al que está regulado nacional, igual. Este sistema posibilita la libre elección por parte del funcionario, por lo tanto le da
una herramienta de discreción amplia, porque al no limitar monto ni características de las contrataciones, en definitiva, de alguna manera definido desde los fundamentos de la compra, ¿no? y del procedimiento que pueda, de alguna manera, se han respetado los principios de la contratación. Evidentemente, esta amplitud de funciones trae como contrapartida una preocupación por la transparencia, por el seguimiento de esta contratación. En los hechos, específicamente enfocado en la naturaleza de la información disponible en la página o en el portal de la Oficina de Contrataciones y de la Subsecretaría de Contrataciones, que son dos rectores de todo el régimen de contrataciones de la provincia. La Unidad Central de Contrataciones en lo normativo, la Subsecretaría de Contrataciones específicamente en los aspectos operativos de las contrataciones que realizan los distintos órganos públicos. En ninguno de los dos portales aparece una información suficiente. No lo era antes, no aparecía antes, no aparece ahora tampoco. La emergencia muchas veces posterga decisiones, de hecho, es postergada a la normalidad. A mí me gusta mucho en este tema una frase de Sáñez que dice que el derecho administrativo siempre nos conduce por caminos y que en definitiva la excepcionalidad pone entre paréntesis, ¿no? Y digo entre paréntesis, no que lo suprimen ni se prescinde de eso, pero en los hechos funciona operativamente así. La justificación definen la multiplicación de las contrataciones por medios excepcionales. Esto necesita también que las otras contrataciones que han comenzado en el marco de normalidad avancen en función de la misma normativa, pero que en algunos casos inclusive esas mismas contrataciones se con la necesidad generada por la definición de estado de necesidad o derecho a la emergencia y aparezca fundamentada finalmente la adjudicación en normativas vinculadas por la emergencia. Estaba viendo, por ejemplo, que en la Oficina Nacional contra la Corrupción, de la Oficina Anticorrupción de la Nación, hay una serie de recomendaciones sobre cómo opera la normativa nacional y cómo justificar en caso el proceso de compras. En Salta no hay una por parte de los organismos que en este caso actúen, ¿no? Y este tema de que fundamentación de la acción en definitiva permite prescindir del ordinario nos asoma a muchas, porque si uno mira el contexto, la enorme complicación que ha generado el contexto de la pandemia en orden a la intervención del Estado, a la competitividad, a la naturaleza, competencia en las mismas condiciones o los procesos en curso, verdaderamente tenemos que coincidir que no parece razonable que se adopten normativas de acción, ¿no? Ya desde viejo tiempo, digamos, los autores del derecho administrativo tienen en claro que la única forma de controlar un acto, una gran amplitud, la discrecionalidad, necesariamente estriba en la motivación. Y esto es lo que uno a veces mira que falta en muchas de las decisiones que se toman a la hora de comprar. Motivación porque es la única forma en que uno puede, ¿no?, hacer un seguimiento de las razones que llevaron a la emisión de ese acto para referir a una presión administrativa, y es, como dice un autor español, la motivación es el saldo y seña de cualquier proceder razonable, nada menos. O sea, es la única garantía que uno tiene para poder prohibir la arbitrariedad y eventualmente la transparencia, porque la transparencia se refiere hacia el conjunto, ¿no? En definitiva, competitividad, el principio de igualdad, la concurrencia, etcétera, son principios que hacen a los intereses en juego en los procesos de contrataciones y a veces no están siempre debidamente garantizados. Porque, por ejemplo, hay una lista corta de empresas frente a una potencialidad de convocatorio más amplia, que es algo que quería la emisión de acto de manera continua. También es cierto, yo digo que a veces uno cuando lee las razones y los fundamentos tiende a justificar la emisión de de emergencia, pero muchas, porque, a ver, autor francés muy conocido, Prosper Well, y voy a la cita porque es muy interesante, que no debe olvidarse que el objeto del control no es el único objeto administrativo, sino que el derecho administrativo tiene que preocuparse también
los medios con los que la administración tenga que cumplir sus fines. Sí, tiene que ver sumisión de la administración al derecho, cierto, pero sumisión a un derecho que le puede cumplir plenamente sus funciones. Y esto que genera el contexto definitiva de se opera en la contratación administrativa. Y acá sí los organismos de control, la judicatura en el caso provincial, el sistema provincial es similar al de la nación, con teoría y sindicato. La mayor parte de las provincias todavía tienen tribunales de cuentas. El sistema provincial de control va a tener un gran desafío de establecer los parámetros de control en este caso, pero sí está claramente apartada la cuestión de la transparencia, porque acciones sistemáticas ni son ordenadas, ni cuentan, ni nos cuentan todos los datos que deberían cada una de las decisiones que se toman, y esto me parece que en definitiva priva al gobierno, y ya más allá de la crítica sobre la gestión administrativa, priva de una oportunidad enorme de que en definitiva sea la población la que lo acompañe en este proceso y controle muchas veces estas desviaciones, estos procesos envenenados que muchas veces hemos visto en los casos de las contrataciones públicas. Doctor, lo interrumpo, últimos 2 minutos, por esa favor. Oportunidad que tiene el gobierno, que la población y los interesados de alguna manera sigan la contratación, en eventualmente irregularidades, le permite hacer un control interno, porque en definitiva la administración es una compleja, donde hay delegaciones de funciones y hay numerosos ámbitos en donde se toman decisiones de naturaleza. Es decir, uno supone que por ser una emergencia sanitaria, son las áreas sanitarias las que están en tensión por esta cuestión, pero esto no es verdad, ¿no? En los hechos casi toda la está vinculada con la naturaleza de las estaciones que realizan a curar los efectos de esta pandemia, ¿no? Y eso me parece que tiene suficiente significación como pensar que uno tiene que hacer un recorrido completo de lo que sucede, pero la obligación del funcionario de informar, de cumplir la formalidad del proceso, sino de informar de una manera que se exige en general, de una manera sistemática, comprensible. Esto no ocurre en la provincia. Y digo, es una oportunidad perdida. Creo que acá muchas veces insistimos en ello, los que tienen oportunidad, como la asociación en el marco del que se desarrollan estas jornadas, siempre ha señalado la importancia de la transparencia. No hay que perder la posición de insistir en eso desde todo punto de vista, porque después cuando se despeje el humo de la emergencia, empecemos a readquirir la normalidad, vamos a ver los graves defectos que en definitiva hemos dejado atrás, y esos van a ser difícilmente reparables. Entonces, muchas gracias, doctor. Lo que estamos estamos en tiempo, general, 2 minutos si quiere cerrar. Sí, termino. Sí. Si bien la normativa de emergencia se justifica en un contexto verdaderamente difícil, esto implica de ninguna manera abandonar otros hábitos que son esencialmente importantes para el ejercicio de la transparencia y sobre todo del control del poder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, gracias a los 4 referentes que hoy nos han acompañado. Hemos cumplido perfectamente con el tiempo, así que les agradezco. Siempre parece que nos quedamos cortos con el tiempo, pero bueno, la idea es que nos quedemos con la ganas de seguir escuchando y participemos de los otros encuentros también. Les vamos transmitiendo algunas, comienzo por Nati, que nos tiene que dejar a las 18, y hay una pregunta bastante general que creo que la podés, va dirigida a los 4, pero que la podés contestar Natalia sin problema. Nos pregunta si podría expresar cuáles son los cimientos del gobierno abierto y de los datos abiertos. Bueno, sí, voy a intentar ser lo más corta posible. A ver, gobierno abierto básicamente se trata de una política pública que recibe su nombre, digo, se dice que el momento fundante es el inicio de la presidencia primera de Obama, cuando firma el primer acto de gobierno y habla de un gobierno abierto. Básicamente una política de gobierno abierto tiene que trabajar de manera conjunta 3 pilares.
que son el de transparencia, el de participación y el de colaboración. Transparencia, tanto pasiva como activa, o sea, trabajando desde las leyes de acceso a la información que estipulan los mecanismos mediante los cuales formalmente la ciudadanía puede requerir información al Estado, y transparencia activa como políticas de datos abiertos, en donde los gobiernos proactivamente publican datos, digamos, sin que la ciudadanía los requiera. En términos de participación ciudadana, no es que las políticas de participación ciudadana nacieron cuando nació el gobierno abierto, pero básicamente es el crisol de posibilidades que existen, desde presupuestos participativos, consultas públicas, virtuales y digitales, asambleas vecinales, digo, hay miles de millones de posibilidades que pueden abarcar eso, y colaboración habla sobre todo de esta cuestión, por un lado, de un trabajo horizontal dentro del gobierno, romper los silos de las diferentes oficinas gubernamentales, en donde muchas veces no hay conversaciones, ni siquiera con la secretaría de al lado, y establecer mecanismos de colaboración con las organizaciones de sociedad civil o con el afuera de gobierno, por así decirlo, para abarcar a todos, para poder trabajar estas políticas. Esos son los tres pilares. Hay muchísima información para consultar, pero no me quiero extender para poderles hacer un doble clic en qué son los datos abiertos, porque yo arranqué a hablar directamente y es verdad que no lo conté. Los 6 principios de la Carta, que son los que les mostré, son principios para las políticas de datos abiertos. En términos de formatos abiertos, o sea, ¿qué quiere decir que el dato es abierto o no? Tiene que ver con el formato en el cual está publicado. Para eso, existe a nivel global, se usa el esquema de las 5 estrellas, que básicamente va de poco abierto, 1 estrella, a muy abierto, 5 estrellas. Ese esquema lo armó Tim Berners-Lee, que es el creador de Internet, y para hacer un ejemplo muy, muy simple, un PDF es 1 estrella. ¿Por qué? Porque en aras de la transparencia es mejor tener un PDF a que no esté publicado nada, pero el formato no permite la reutilización digital, digamos, instantánea, de la información que está en ese formato. Digamos, todos vivimos, todos en algún momento intentamos copiar, pegar, y después estás 3 horas en el Word ordenando, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de cómo no se permite la reutilización de los datos que están adentro del formato. Entonces el formato no es considerado abierto. Pero bueno, hay un PDF y una licencia que estipula que se puede reutilizar. 2 estrellas, o sea, subir solamente un peldaño allí, es un Excel, que me imagino que también entre los participantes hemos navegado un Excel y podés tomar esos datos que están publicados y hacer tus propios análisis y tus propias visualizaciones y tus propios cruces. Entonces, el formato va permitiendo, a medida que va subiendo en esa escala de las 5 estrellas, mayor posibilidades de reutilización instantánea, por así decirlo. Voy a poner igual en el chat un par de herramientas para poder acompañar esto que decía, ¿sí? Perfecto. Gracias, Nati. Cualquier duda o que quieran ampliar de información sobre el tema, podemos dejarle un correo de las personas que están coordinando este ciclo de encuentros para que sigan en contacto por ese medio y podamos ampliar la información que consideren pertinente. Así que bueno, muchas gracias. Ahora había anotado otra pregunta dirigida a Roberto. Roberto, le hago las 3 preguntas y después las va contestando, si le parece. La primera es si se conformó la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control. Otra pregunta, consulta si tienen forma de publicación de los prepliegos y de qué modo participa la ciudadanía en ese proceso para evitar direccionamiento. Y la tercera pregunta que le hacían es cómo controlan el desdoblamiento del gasto. Roberto, le doy la palabra. Y antes quisiera hacer una apreciación a las consideraciones o conceptos que estaba señalando Natalia. Es absolutamente correcto la noción de dato abierto ligada a la reutilización del mismo, pero para nosotros que trabajamos en compras públicas, nos parece que el punto de partida tiene que ver
con la posibilidad de que el dato al que accede el ciudadano sea un dato que se crea, se gesta en un entorno en línea, donde en tiempo real, porque efectivamente si ese dato es mediatizado, bueno, la verdad es que hay que recurrir a una fuente indirecta de la información, con lo cual, en mi modesta opinión, le resta eficacia a esa apertura del dato que queremos buscar para realmente hablar de un sistema transparente de información, por lo menos en lo que a compra pública se refiere. Bueno, hecha esta aclaración respecto de la actuación de la comisión bicameral de seguimiento, esa comisión bicameral que por supuesto está constituida en el ámbito de la legislatura. No tengo información sobre las conclusiones de la labor de esa comisión. No puedo, sinceramente, con nosotros por lo menos no ha tenido ningún tipo de contacto directo, ni indirecto tampoco. Respecto de la consulta o preguntas que nos hacían sobre el desdoblamiento del gasto. Miren, cuando uno usa una plataforma de compras públicas que además de publicar la convocatoria, efectúa invitaciones por correo electrónico a todos los proveedores que están vinculados por el rubro o el objeto de la contratación. No debemos temer por el llamado desdoblamiento del gasto. ¿Por qué les digo esto? Porque uno advierte que el desdoblamiento del gasto está atado a una mala práctica conocida como aquella que parcializa la contratación para evitar tener que concertar esa contratación mediante un mecanismo público de convocatoria. Bueno, cuando uno usa un sistema de compras públicas, como el Comprar, una plataforma de este tipo, el sistema, reitero, además de publicar la convocatoria, efectúa invitaciones, cientos de invitaciones instantáneas. Nosotros, para que se den una idea, hicimos una licitación pública de convenio marco para la adquisición de diversos productos que eran necesarios para enfrentar la pandemia, como por ejemplo la compra de barbijos, la compra de termómetros, etc. Y el plazo de la convocatoria fue, estoy hablando de una licitación pública de convenio marco, el plazo de la convocatoria fue de 3 días hábiles. En esto nos amparamos, por supuesto, en la normativa de emergencia que tiene vigente la provincia y que nos autoriza a resolver los problemas de la emergencia con inmediatez. Bueno, no obstante, lo que podría considerarse como un escaso plazo de convocatoria, porque fueron 3 días, en esa licitación concurrieron aproximadamente 40 proveedores, muchos de los cuales, les diría más del 80%, fueron proveedores que no eran de los habituales del mercado público de la salud. Entonces, cuando respondiendo a la consulta de desdoblamiento, cuando uno tiene una herramienta como este tipo de plataforma, aunque uno publique por un día o por horas, está garantizada la concurrencia y por lo tanto realmente se transforma prácticamente en una arma letal contra el desdoblamiento. Bueno, y la última pregunta tenía que ver con, no me acuerdo ya, perdón. Ahí está. Sí, la última pregunta era respecto a los pliegos, a la construcción de pliegos, si había una publicación de los prepliegos y de qué forma la ciudadanía participaba para evitar el direccionamiento.
Bien, no está difundida la práctica de la publicación de prepliegos o borradores, no obstante lo cual, nuestra normativa en la provincia de Mendoza auspicia o propicia la publicación de los borradores cuando se trata de compras que por su complejidad requieran naturalmente de esta interacción con el mercado, porque no solamente evita el direccionamiento, sino que enriquece las condiciones de contratación. Nosotros lo hemos hecho en el servicio de limpieza de las oficinas, el acuerdo marco del servicio de limpieza para todas las oficinas, hicimos un borrador de pliego, lo repetimos también en el proyecto de participación público-privada para la explotación de los penitentes, es un centro de esquí que tenemos en la alta montaña mendocina, pero reitero, también se ha dado en otras licitaciones importantes. No obstante, también usamos otra herramienta para evitar el direccionamiento. Por ejemplo, lo hemos hecho con algunos servicios, publicando pliegos modelos, de manera tal de estandarizar las condiciones de contratación. En nuestros pliegos modelos hemos incorporado además grillas de puntaje que contemplan la evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible del Pacto Mundial de la ONU, con lo cual, digamos, vamos atacando con distintas herramientas esta mala práctica que se conoce como direccionamiento de las contrataciones. Por supuesto que hay mucho por trabajar y mucho por mejorar, pero reitero, si uno no tuviera un sistema electrónico de compras como el que nosotros hemos implementado, todo lo otro que pueda mejorar las buenas prácticas de las contrataciones públicas se transforma en una empresa prácticamente imposible. Muchas gracias, Roberto. Sí, me escuchan. Bien, ahora tenía unas preguntas para Daniela también que habían puesto. Dani, te las paso también las 3 preguntas y después te habilitamos el micrófono. Primero, si ese análisis que han hecho lo han hecho solo en Córdoba o si abarca también otras provincias. Después nos consultan cómo fue el proceso metodológico específico de mapeo con los individuos de la población, creo que dice. Y el tercer punto es qué sugerencia puede mencionar en relación a un sistema de monitoreo y evaluación de esta política de acceso a datos. Dani, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Facundo. Bueno, un poco sumando a lo que ya dijeron los compañeros anteriormente, sumar que desde AGA nos paramos frente a lo que es el paradigma de gobierno abierto sobre la transparencia, la participación y la colaboración, y sumar también este pilar de lo que es la innovación como, basado en las tecnologías como forma de apertura de datos, pero también de algo que se viene hablando últimamente, es la capacidad de poder compartir datos en formatos que puedan ser recibidos por diferentes usuarios, y también todo lo que tiene que ver por ejemplo, en esta pandemia, donde se necesitan datos de manera rápida para poder hacer investigación y poder dar respuesta de manera urgente. Entonces, esta pandemia puso de alguna manera en debate todas las, si bien hubo un gran avance en el tema de la apertura de datos, otros problemas como tiene que ver esto, la interoperatividad, la apertura de los datos, pero también la capacidad de los sistemas de información para compartir dichos datos. Así que bueno, quería un poco sumar un poco más de elementos a este debate, ¿no? Y bueno, y con respecto a las preguntas específicas, o sea, lo que venimos pensando, y vemos que hay cierta apertura de datos montados en políticas públicas concretas, pero están muy fraccionadas. O sea, el Ministerio de Economía publica presupuestos por un lado, los portales de transparencia por el otro, y de alguna manera podemos
la propuesta es poder pensar ya a priori la política pública, donde no solamente se piense en indicadores y categorías de acceso a la información, sino también que al momento de monitorearlas y evaluarlas, esto sea considerado. En el ciclo de las políticas públicas intentamos que el acceso a la información, o por lo menos es nuestra postura, y creemos que esto es una de las herramientas fundamentales para el derecho al alcance del acceso a la información pública, es que se piense el acceso en todas las etapas del ciclo de las políticas. Eso con respecto al monitoreo y evaluación, que creo que era una de las preguntas. Y por el otro lado, si el trabajo era solo en Córdoba. No, bueno, lo que venimos haciendo es generar categorías de acceso a la información que puedan ser aplicadas a diferentes políticas públicas y programas públicos. Tuvimos una primera experiencia con lo que fue las políticas de comedores escolares, y esto fue un mapeo en todas las provincias, en las 24 jurisdicciones, y también a nivel de los ministerios nacionales, y lo que estamos trabajando ahora es en torno a estas políticas impulsadas en pandemia, enfocadas principalmente en estas dos políticas nacionales, que es el IFE y la tarjeta alimentar, que ya venía desde antes, pero que fue reforzada durante este periodo. Así que no sé si contesto un poco las preguntas de la audiencia. Perfecto, Daniela, sí, muchísimas gracias, y gracias a los 4 expositores que nos han acompañado hoy. Facundo Marín me pedía hablar, pero no sé si... Sí, perdón. Si me permitís, Facundo era, porque hay Facundo Marín. Está en contacto, está reunido también Facundo Marín, es abogado, es secretario de procedimientos de contrataciones de la provincia de Salta. Digamos, Facundo, si estás escuchando. Sí, yo te escucho bien, no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, excelente. Facundo, te habilitamos el micrófono para que en 2 minutos puedas hacer un aporte sobre el tema que estamos tratando en este foro. Perfecto. Yo te hago un Facundo. aporte rápido de cómo se está manejando en la provincia de Salta el tema de las contrataciones de emergencia. Hasta la fecha, de todas las contrataciones que hemos hecho, la verdad que la mitad solo han sido de emergencia. La gran mayoría hemos seguido manteniendo la lógica de licitaciones públicas, o sea, son pocas las contrataciones que hemos hecho de emergencia. El encuadre se lo dio a través de un decreto directamente del gobernador, en donde encuadró todas las cuestiones vinculadas a la pandemia en estas contrataciones abreviadas. Las contrataciones abreviadas básicamente se publicaron todas, absolutamente todas, en el portal web de la provincia de Salta, con lo cual se pueden descargar los pliegos en tiempo real. O sea, usted puede saber absolutamente todo lo que compró la provincia porque está en el portal web. Se puede descargar y se puede trabajar esos pliegos. O sea, usted los descarga en Word, corta, pega y los trabaja. Ninguna de las contrataciones que hemos tenido, por ejemplo, para elementos, insumos básicos como barbijo, bajaron de los 10, 15 o 20 proveedores. O sea, hemos tenido una concurrencia realmente muy masiva. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud creó comisiones de preadjudicación integradas por médicos para que directamente los médicos analicen las muestras y elijan ellos los productos. Las adjudicaciones las hizo el Ministerio de Salud y las iba enviando al boletín oficial de la provincia a medida que fueron saliendo estas adjudicaciones, con lo cual, con el tiempo se van a ir descargando las adjudicaciones del boletín oficial de la provincia para saber qué proveedor y a qué precio. Ahora bien, muchísimas contrataciones abreviadas que hicimos, no llegaron a culminar en un acto administrativo, porque en muchos casos había ofertas inconvenientes o en otros casos Nación nos mandaba insumos, con lo cual esas compras se publicaron en el portal web, pero no tienen su correlación en un acto administrativo que las cerró y que se publicó en el boletín oficial. Con lo cual puede verse muchísimas compras por ahí en el portal, pero no su correlación de todas en el boletín oficial. El acceso a la información de qué es lo que se compra, la ciudadanía lo tuvo porque está en la página web, y como te digo, el proveedor que se eligió y el precio que se eligió se lo puede buscar de el boletín oficial. Los expedientes son todos públicos, cualquiera puede tomar vista de los expedientes, y en todos han tomado vista comisiones técnicas, o sea, los médicos han fundamentado
cada una de sus decisiones por escrito y firmando la elección. Con lo cual, la motivación de la elección de cada producto está hecha en cada expediente y está firmada por los profesionales. O sea que, si bien a nosotros como provincia nos falta el puntapié final, que es lo que tiene Mendoza, pero estamos próximos a implementar el comprar. Hemos entrado en la misma etapa que Mendoza. ¿En qué sentido? Nación también nos dio el comprar, nosotros lo estamos adecuando a nuestra legislación y nos dieron un crédito internacional, con lo cual en alrededor de 3-4 meses podríamos ya tener implementado el comprar y tener un sistema electrónico similar y una modalidad de trabajo similar a la de Mendoza. Esto se ralentizó obviamente por la pandemia, no obstante lo cual, en la página web están todos los datos de todas las compras que se hicieron, con lo cual se pueden controlar cada uno de los expedientes. Bien, muchas gracias Facundo Marín por la intervención. Continuamos con Facundo Vera. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o algo al respecto. Si no, bueno, le agradecemos a todos los que han participado. Le agradecemos por haberse sumado a este encuentro. Aprovechamos para comentarles cuáles han sido algunas de las recomendaciones que elaboramos en la publicación Contrataciones Públicas en Argentina durante el estado de emergencia en relación a la disponibilidad de información que pueden encontrar de manera online. Las recomendaciones fueron las siguientes: abrir los datos de la gestión pública de la emergencia para permitir un mayor control por parte de la ciudadanía. A su vez, deben garantizar que la información sea fácilmente comprensible para cualquiera que no es especialista. Creemos que se debe tender hacia la unificación de los sistemas de publicación de información sobre compras nacionales, provinciales y municipales, creando una plataforma única de compras. Otra recomendación tuvo que ver con publicar el expediente electrónico completo en los que se sustancian los procesos de compras y contrataciones. Contar con información sobre el presupuesto total destinado a compras y contrataciones durante el periodo de emergencias, así como el que corresponde a cada proceso. Y la última recomendación estaba dirigida a publicar información sobre las transferencias realizadas por el Estado Nacional a las provincias y de las provincias a los municipios. Estas recomendaciones y sugerencias son recomendaciones comunes que se hicieron a partir del análisis de las 4 provincias con las cuales se estuvo trabajando. No son específicas para ninguna, son comunes para todas. Pueden haber algunas diferencias entre una y otra que han estado dentro del informe contempladas en cada uno de los apartados que se han realizado. Bueno, sin más, le agradecemos a todos por participar y los esperamos el próximo miércoles 2 de septiembre en el mismo horario. Van a poder ingresar con el mismo link que se conectaron hoy para el próximo encuentro, que es sobre mecanismos de control y rendición de cuentas en contrataciones públicas durante el estado de emergencia. Bueno, les agradecemos y les deseamos buena semana para todos y todas. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.